Así que a mí no me toca predicar en esta hermosa mañana, así que para mí es un honor, un placer, un privilegio darle el micrófono a una de las hijas de esta casa, a la pastora Marelia López. Cristian, me dieron esto. No, pero tampoco soy PNP. Es que la misericordia del Señor. No sé. Mire, en Puerto Rico, en mi familia, la familia se dividía cuando llegaba las temporadas de elecciones. Mi madre es testigo. Mi abuelo paterno era popular. Mi abuelo materno y la guerra entre las familias surgía en esa temporada. Nosotros crecimos detestando la política, de verdad. Pero, ay, vamos a soltar el golpe. Dile que está a tu lado, qué lindo te ves hoy. Pero dile, qué lindo. Qué belleza es la creación del Padre. Qué hermoso Dios te ha creado. De verdad que eres una creación perfecta. Amén. De verdad que es un privilegio, es un honor estar aquí con ustedes. Y créanme que elegí las canciones sin saber lo que estaba, bueno, en el espíritu, pero sin saber que iban a ir tan acorde con... Porque ustedes saben que uno puede tener algo preparado, pero Dios de vez en cuando te hace un... Y no les extrañe que haya algún cambio porque vinieron muchos textos mientras estaba allá arriba. Pero quiero hablarte hoy acerca del Espíritu Santo. Y como le compartí a las muchachas en el retiro, en la residencia de cada una de nosotras hay una esencia, hay un olor, hay una fragancia. No te has percatado, no sé si te has percatado, por ejemplo, cuando recibes a tu casa algún miembro de tu familia, ellos toditos huelen igual. Inclusive hasta el perrito, ¿verdad, Stephanie? ¿Verdad, Cristian? Hasta el perrito huelen igualitos toditos. Y tú dices, qué rico. Pero pensando en esto, me acordé de un anuncio de Cheerios, pero yo creo que fue como en los 2000, por ahí, donde están entrevistando a una de las empleadas y ella habla y explica y dice que ella entraba a un supermercado y la gente era como que aquí huele a algo. Y ella decía, déjame sacarlos de su miseria porque están diciendo de dónde sale este olor cuando aquí no están baking galletas. Y les decía, disculpa, es que acabo de salir del trabajo y pues vuelo apenas a eso mismo, a los Cheerios. Es como poner, por ejemplo, y le doy gracias a Dios y permítanme hacer una pausa, tengo a mi familia conmigo, tengo a mi mamá, mi hermano y mi sobrino aquí con nosotros. La gloria sea para el Señor. Entonces, ¿a qué voy? Cada vez que mami llegaba de trabajar, mami llegaba con el olor, con la esencia del lugar donde ella estaba. El olor al hospital. Y no era que olía así feo, olía simplemente a esa área limpia, esa área que mantenían estéril. Era ese olor, esa esencia. Como cuando tú limpias tu casa con cloro y rapidito, fabuloso, y llega ese, y tú dices, aquí se limpió. Así, ¿verdad? Pues así, de esa manera, cuando tú caminas, se debe reflejar allá afuera, ante los demás, el lugar donde tú estabas, al lugar al que te perteneces, a quien tú le perteneces, a quien yo le pertenezco. Si cuando caminamos eso no se refleja, pues tenemos un gran problema. Entonces, cuando salimos de lugares como estos y regresamos ya sea a nuestros hogares, a otro lugar, se debe percibir la diferencia en nosotros. Te pregunto hoy, ¿llevas el aroma al cual tú te procuras presentar a diario? ¿Lo acarreas contigo cuando sales por las puertas? Quiero que analices en eso. Quédate con esa pregunta.
Si me permite, te voy a pedir que te pongas en pie. Vamos a darle honra a quien honra merece. Y vamos en esta mañana, en señal de rendición, decirle al Señor, saliendo de nuestra zona de confort, de estar sentado. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por permitirnos, Padre Santo, venir aquí hasta tu presencia. Por permitirnos, Padre Santo, venir, Señor, a entregarte como olor fragante nuestra mejor adoración, Señor amado, que no es otra cosa que nuestra vida, que no es otra cosa que el acto de obediencia, Maestro, de reconocer que tú eres Dios sobre todas las cosas y que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Maestro. Esta palabra que será impartida, Padre Santo, ya es santificada, ya es tuya. Yo simplemente, Señor, soy un instrumento. Te pido, Padre, que todo lo que salga a través de mis labios, Padre Santo, si no es proveniente de ti, seas tú cancelando el pensamiento, sino que sea tu palabra a través del Espíritu, sea la que sea impartida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pueden tomar asiento, disculpen. Al principio que yo llegué aquí, yo desconocía acerca del sistema de trenes. Los veía, pero pensaba que no funcionaban porque en Puerto Rico están las vías de trenes vacías, ¿verdad? Como el túnel de Oaxaca, que se veían, pero no existe nada, ¿verdad? No hay trenes. Y un día estando en casa de uno de los jóvenes de la iglesia a la que yo pertenecía, nada más hacía unas galletas que Cristo Jesús, como dicen en Puerto Rico, en la madre, ¿verdad? Una cosa riquísima, y las hacía from scratch. So, esta que está aquí, cuando le dijeron, mira, ¿quieres ir a probar las galletas que mami hace? Yo dije, de una, allá llego. ¿Qué sucede? Yo no me acuerdo ni qué horarios era, sé que fue en la tarde. Estoy sentada en esa sala y yo empiezo a sentir este movimiento, este sonido de terremoto, con un estruendo, una cosa horrible. A mí me entró este único pánico, pensando, Dios mío, nos hundimos porque la Florida dicen que está hecha, que es algo, no es seguro. Cuando entro a pasar el tren, él allá muerto de la risa me dice, ay, perdóname, se me olvidó avisarte, sí, es que estamos tan acostumbrados a vivir aquí que de verdad se nos olvida que esto es algo normal. Pero no te preocupes que como en 2 horas pasa otro. Y yo, oh, Cristo, really. Yo no podría estar viviendo en una casa. Ellos viven exactamente en la Michigan, detrás de la vía del tren. Y recordando esto, me llevó a pensar, ¿cuántas veces se nos olvida o pasamos por desapercibido la presencia de Dios porque estamos acostumbrados? Porque nos sentimos cómodos. No estoy diciendo de salvo siempre salvo, te estoy diciendo que simplemente Dios está conmigo, no tengo ningún problema, por lo tanto no ejercito lo que se supone que yo ejercite, que sea el procurar permanecer en Él. Dios nos ha bendecido tanto y tanto que estamos demasiado bendecidos para nuestro propio bien, al punto que nos es difícil ver o reconocer sus huellas en nuestras vidas. Decimos, sí, soy bendecido de esta manera, pues, Señor, gracias, porque es que esto fuiste tú, pero en realidad Dios estuvo en el asunto. ¿Realmente le pediste que estuviera en el asunto o te moviste? Y porque estás bien económicamente piensas que fue que Dios te bendijo, pero en realidad ese movimiento no pertenecía. ¿Ok? De hecho, cuando hay una señal de desilusión o desánimo en nuestra vida, de frustración o irritación, nos cegamos. Dime si no te ha pasado que te has cegado. Al punto que todo lo que ves es oscuridad y no ves la luz de Dios en ningún momento. Pero Dios está ahí. Dios está ahí, está evidenciado. Dile al que está a tu lado, ayúdame, Señor. Dile al que está a tu lado, ayúdame, Señor, a que nunca seamos insensibles a tu presencia. Y dite tú misma o mismo. Dale, vamos, mismo. Apriétate el reset. Este es tu reset button. Vamos, mismo. Nunca seas insensible a la presencia de Dios.
Nos vamos a dirigir al libro de Lucas, el capítulo 2, pero en lo que llegas allí, ya sea como lo uses, Biblia, iPhone, tableta, lo importante es que tengas tú. En este capítulo nos habla de este grupo de personas que están por estar ante la presencia de Dios. Pero ¿sabes lo triste de todo? Que no van a reconocer que la presencia de Dios entró. No le van a ver. No lo denotan. Lucas capítulo 2. Ahora, al leer el capítulo de Lucas, les diré que entendí que Lucas escribió este evangelio y registró todas las historias realmente para mostrarnos cómo tener un encuentro con Jesús. Pero no tan solo cómo tenerlo, sino cómo permanecer en él. Fue lo que pude percibir. Para que no nos perdamos cuando su presencia, para que no perdamos su presencia o no podamos percibir que su presencia está presente. Esta es nuestra meta como creyentes. Esta es la razón por la cual murió en la cruz del Calvario. Para que no solo escuchemos acerca de Él, sino para que también podamos encontrarlo y permanezcamos. Es interesante, como en la palabra, ya mismo vamos, cómo celebramos, aplaudimos todas las historias del Antiguo Testamento. Como por ejemplo cuando Él dividió el Mar Rojo. Por ejemplo cuando Gideón estaba trinchando el trigo y ahí Dios se le aparece. Celebramos como en el momento en que Moisés se presenta ante el Señor y la zarza ardía. Y un sinnúmero de diferentes historias. Las aplaudimos y decimos, wow, Dios es grande. Wow, el poder de Dios, que todopoderoso. Wow, el Shaddai. Celebramos todo ese momento. Pero Dios no solo quiere que celebremos las victorias antepasadas y las de otros. Es el anhelo de Dios que nosotros celebremos nuestras propias victorias. Es el anhelo de Dios que tú mismo seas testigo, seas testimonio vivo de lo que Dios puede hacer, para que te alegres día tras día de lo que Él hizo. Mira, el sábado pasado, tengo que confesar que me senté en la parte de atrás porque mi familia estaban todos reunidos en un lado y yo dije, me voy a ir calladita después de cantar, pero el Espíritu Santo no me dejó. Y era para la palabra que Él me quería impartir. Para dejarme saber que todo lo que en el silencio, en la intimidad, porque tengo que decirles que todo lo que Pastora Gloria compartió es mi verdad, mi testimonio, que solamente mi carne, mi sangre conoce enteramente. Y fue de gran bendición que mi Dios ha sido fiel. Y que Él testifica por mí, yo no tengo por qué procurar defenderme porque Él procede a hacer como tiene que hacer. Esa fue mi victoria. Saber que Dios y gozarme que Dios no lo ha hecho una, no lo ha hecho dos, lo ha hecho un sinnúmero de veces. Yo puedo decir, y no lo digo en alarde ay, la gran Marilia. No. Lo digo en reconociendo en que tengo la identidad del Padre, que mi Padre me ama y que por lo tanto soy un vivo testimonio de lo que es su gran poder sobre mi vida. Amén. Y sobre mi casa. Pero muy bien. Llegamos entonces a Lucas y Lucas escribe historia tras historia en su evangelio para mostrarnos que podemos tener un encuentro con Jesús. Estas personas a las que él escribe al momento estaban viviendo un tiempo de opresión. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido en este entonces por Roma. Y estaban siendo saqueados, les estaban removiendo todo aquello que para ellos era un tesoro. Te digo, ¿cuántas veces te has sentido saqueado? ¿Cuántas veces has experimentado un saqueo en tu vida que tú dices, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué? Has sentido caos. Estaban experimentando la decadencia más mayor que había existido, tanto en sus hogares como en la sociedad. Pero en aquel entonces ellos estaban enfocados en el problema, en la situación, y se olvidaron de quién estaba con ellos, del que le había dado la promesa.
Pero hoy no te quiero hablar acerca de eso. Yo sé que hoy día nuestra nación está sufriendo situaciones similares, donde lamentablemente nuestro gobierno está ejerciendo, está buscando saquear, sacudir, marginar a Dios, tal como lo hizo el pueblo de Israel en aquel momento, básicamente. Pero no te quiero hablar de la Casa Blanca, te quiero hablar de tu casa. Mi interés es hoy que tú recibas de parte del Señor, y esto fue lo que el Señor dijo, tu casa, ¿cómo está? Lucas les estaba escribiendo, pero a través del Espíritu Santo. A ti que hoy te encuentras quizás en un momento de deterioro, en un estado de deterioro, en alguna área de tu vida donde tienes necesidad de que el Salvador se manifieste, para que no solo le conozcas de oídas, sino que a través de tu propia vivencia puedas experimentarle. Le pido al Padre que hoy revela tu vida y te permita. Escucha y procura y atesora lo que te voy a decir ahora. A veces tus dificultades son menos acerca del enemigo que está en tu contra, y más acerca de Dios querer mostrarte cómo se ve, cómo se ve cuando Él está para ti. Te lo repito, no se trata del quien te quiere destruir, sino de quien quiere mostrar su poderío sobre tu vida. Entonces, se trata de que nuestros ojos estén fijados en Jesús. Se trata de que nuestros ojos estén fijados en Dios. Ahora bien, vamos a Lucas 2, capítulo 2, versículos del 25 al 33. Capítulo 2, versículos 25 al 33. Y dice de la siguiente manera: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, dile al que está a tu lado, justo y piadoso. ¿Qué clase de identidad tenía? Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por el conforme del rito de la ley en aquellos tiempos, déjenme hacer una pausa aquí. ¿Recuerdan cuando compartimos Levítico? ¿Qué versículo me quedé? El 27. ¿Recuerdan cuando compartimos Levítico hace 2 semanas atrás, que estábamos hablando de las leyes y de los reglamentos en aquel tiempo, de los sacrificios que habían que hacerse? ¿Recuerdan? Donde se hablaba que la mujer cuando daba a luz tenía que esperar exactamente, si daba a luz a un varón, 8 días para poder básicamente ser limpia, más el resto de los días, para completar 40 días, para entonces poder remover las impurezas. ¿Okay? Porque era entendido que una mujer que daba a luz era impura. De igual manera lo era, como quien dice, el niño. ¿Okay? Entonces ya a los 40 días, entonces el niño era presentado. Y ellos venían entonces, todavía se practicaba. Recuerda que Jesús aún era un niño, so esa ley aún estaba presente. ¿Ok? Regreso. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ya lo vi. Él reconoció la presencia de Dios en ese lugar. Él reconoció al escogido en ese lugar. Por lo tanto, su promesa estaba cumplida. Por lo tanto, él dijo: me puedes llevar. Ya ahora sí, mira, me puedes sacar, porque ya lo vi. Ese era el anhelo de su corazón. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que le decía él. ¿Cuántas veces Dios ha revelado tu intimidad y te quedas impresionado como me pasó ese día? ¿Cuántas veces Dios ha revelado algo en lo íntimo que tú dices, era tu voluntad? José y María llevaban algo preciado y nadie sabía.
Todos desconocían. Solamente el ángel les había hablado a ambos, a nadie más. José y María habían venido al templo para participar de la ceremonia de purificación de Jesús, ya que era tradicional presentar al niño a los 40 días de nacido, como les dije, y se llevara a cabo el proceso de purificación de los padres de un recién nacido. Qué interesante, presentar al niño Jesús a Dios. O sea, el mismo Dios, presentárselo a Él. ¿Y cómo no nos presentamos nosotros ante el Señor? Ahora bien, si recordamos el estudio bíblico, hablaba de los diferentes niveles sociales, ¿verdad? Los de mayor ingreso podían comprar un cordero. Dependiendo de los diferentes sacrificios, se exigía el cordero, se exigía palomas, se exigía diferentes cosas. Pero también se veía el nivel social. Y había una regla especial que decía que aquel que no tenía las finanzas para poder traer un cordero, se le era permitido traer 2 palomas. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de eso? Ok. En el versículo 25 nos dice que María y José entran al templo con 2 palomas. Regresamos. Y es aquí que en Jerusalén un hombre llamado Simeón nos explica más o menos en esa área que ellos llegaron con 2 palomas. No trajeron un cordero, lo que nos indica que han gastado todos sus recursos, todo aquello que tenían, y vivían básicamente en la pobreza. Al menos tal que no pueden permitirse el lujo de poder tener su propio cordero. Tienen 2 palomas en sus manos. Eso llevaba José, las 2 palomas. Pero María cargaba el cordero. José llevaba las palomas, María llevaba el cordero en sus brazos. Dos palomas en sus manos. Lo cual significa que todos aquellos que estaban allí, que eran los fariseos, líderes grandes, todos aquellos que eran pudientes, al ver entrar a esas 2 personas con 2 palomas y un bebé, tienen que haber dicho, Dito, qué pobrecito, mira, y con un bebé en brazos, chacho, les va a ir súper mal. ¿Cuántas veces hemos hecho eso nosotros? Cuando vemos una mamá soltera entrar por ahí con un niño, cuando vemos a alguien quizás no vestido como podemos vestir algunos, pero es que nadie conoce la historia. No conocemos de dónde viene cada cual. Conocemos nuestra historia, pero no de los demás. Y tú podrás ver todo esto lindo hoy, pero no sabes todo lo que tocó vivir para llegar a este día. Que la gloria sea para papá. And thank you, baby. Lo cual significaba, en otras palabras, que la cuenta de ellos estaba con fondos insuficientes. Ellos no tuvieron que comprar el cordero para el sacrificio, porque tenían en su posesión al cordero que cancelaría los pecados de este mundo. Ahora te pregunto, ¿te sientes no aceptado por no poder poseer lo que otros tienen? ¿Te sientes marginado porque no posees los talentos o no posees lo que otras personas, lo que tú admiras en otras personas? Lo material o lo espiritual. No tener las habilidades que ellos tienen, no tener aquello que ellos tienen. Escucha, si incluso no tienes un cordero, podrías estar en la posición perfecta para asegurarte de tener intimidad con el cordero que quita los pecados del mundo. De pequeña, en la iglesia a la que yo iba, era la iglesia del Nazareno, la iglesia tenía venía esta familia, una señora, la mamá de Aurelia. Esta señora tenía como 5 hijos o más y vivían en el área de Berwyn, caserío arriba. Y venían caminando todos los días hasta que la iglesia tuvo su guagua para poder ir a recogerlos. Y era lindo ver cómo la fe de esa mujer no había nada que la matara.
Esa señora podría estar cargada con esos nenes, pero una sonrisa siempre existía. Y la clave era que ella vivía rendida ante la presencia del Espíritu Santo. Ella vivía atada al Espíritu Santo. A veces el tener mucho nos desenfoca de lo que es estar alineado con el Señor. Porque entramos a la zona de confort y pensamos que esto compra la salvación. Y la salvación no se compra de esa manera. La salvación se gana viviendo una vida en intimidad con papá. Cuando estamos en la zona de confort, ahí me regreso. Les dije que papá había enviado mensajes. Cuando estamos en la zona de confort, muchas veces nos quedamos tan estancados que comenzamos a elevar oraciones anémicas. Oraciones anémicas, con falta de identidad, repetitivas. Comenzando a decir, papá, dame más. Papá, si quisiera esto. Ay, Señor, quisiera esto. Entramos en la quejabanza de que necesito eso cuando tienes todo. Pero entonces el que no tiene nada, lo tiene todo. Tiene a Cristo. Tiene al Espíritu Santo presente. Y ese que quizás tú le das por poco, quizás de lejos te está mirando y tú dirás, ese me está maldiciendo. Él está diciendo, Señor, permítele conocerte íntimamente. Que pueda, no deseándote el mal, pero pidiendo que se haga la voluntad de Dios en tu vida para que nosotros, ninguno de nosotros, nos perdamos. Pero sin embargo, ese es el que menospreciamos. Y le damos por poco. Son oraciones anémicas y egocéntricas. Así que bien. Gracias, Jesús. Todas estas personas que entraron al templo, que estuvieron en aquel momento, era un día especial, era un día que iban a hacer la celebración de sacrificio. Habían fariseos, habían maestros, habían de todo. Venían en clamor al Señor para pedirle por favor que ya enviara a ese Mesías, que llegara ya ese héroe que ellos necesitaban porque ya estaban hartos de seguir la guerra con Roma. Estaban buscando un héroe para que les rescatara de la opresión. Pero que eso, entra el héroe en los brazos de María, ellos no le reconocen. Están en la iglesia y no reconocen la presencia de Dios. No le reconocen simplemente porque Él entró de una manera diferente, en un paquete diferente, con una apariencia diferente. Ha venido en una manera que no se alinea a la expectativa de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces tú le has pedido al Señor que te dé una confirmación, que por favor trabaje en tu situación? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, ya no puedo más, pero por favor trabaja esto? Pero la situación, la solución al problema está ahí y no lo ves simplemente porque no viene de la manera que tú habías hecho en tu cabeza, que habías hecho la película de que lo querías de una manera. Y está ahí, pero como no es a tu manera, quiero decirte que Jesús está ahí. Está ahí en cada situación que en este momento tú estás viviendo. Cualquiera sea, tú conoces por lo que estás pasando. Quiero que sepas que Él está ahí. Simplemente de la manera que tú no piensas, de la manera que quizás tú no quieres. Pero si tú le dices, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, las cosas van a fluir como tú menos lo esperas. Y después vas a decir, oh, si era de esta manera. Tendemos a encasillar a Dios cuando decimos, Señor,
responda a mi petición de esta manera. Tenemos que aprender a no limitar a Dios. Porque cuando tú limitas a Dios, te estás limitando tú. Cuando limitas a Dios, nos estamos limitando al poder, a lo que Él ya ha diseñado para nosotros. Ahora bien, Simeón era hijo de Jacob y hasta este punto, más o menos la historia habla, Simeón tenía alrededor de 360 años, por lo que encontré. Pues a mí me gusta saber la edad. Entonces, me está curioso, donde la palabra me dice en el versículo, creo que es el 25, que el Espíritu Santo estaba sobre él. No dentro de él, sino sobre él. Efesios nos enseña que cuando venimos al encuentro de Jesús, el Espíritu Santo automáticamente es activado en nuestras vidas. Eso significa que está dentro de nosotros. Y es ese redarguir que tenemos constantemente ahí. Cada vez que vas a hacer, no te vayas por ahí. Ey, trabaja de esta manera. Pero en el caso de Simeón, estaba sobre él. Lo cual significa que reposaba, descansaba. Pero yo me pregunto, ¿qué tuvo que hacer Simeón para que el Espíritu Santo reposara sobre él? Eso a mí me voló la cabeza, porque yo dije, Señor, yo no anhelo que tú estés dentro de mí. Es mi anhelo que tú reposes. Y entendí que es que Él se despojó de su humanidad. Que Él simplemente, al pasar del tiempo, ya removió la caja donde tenía a Dios, por decirlo de esa manera, figurativamente, y permitió que fuera Dios a través de su Espíritu Santo trayendo dirección. Él vivió en obediencia. Qué difícil se nos hace para esa contrallada palabra. Cada vez que la escuchamos es como que un yo imagino que es que no lo dijeron tanto de pequeño. Obedece. Perdón, mami, pero es la verdad. No, tu abuelita. Obedece. Pero qué muchachita desobediente. Qué muchachita. Nos molesta, pero es nuestra naturaleza. Pero porque sea nuestra naturaleza humana, no significa que es a lo que Dios diseñó. La desobediencia no fue lo que Dios intencionó. Dios intencionó la obediencia con un fin. Entonces decimos, no es que yo soy así, yo dudo que yo cambie. No es que yo nací así, lamentablemente. No es que a mí me criaron así, pero es que tú estabas cantando ahorita, Dios de lo imposible. Te adoramos. Eres invencible, soberano. Entonces, ¿por qué dices, papá, es que yo soy así, no puedo cambiar? Podemos cambiar. Si decimos, heme aquí y haz tu voluntad. Lucas señala el movimiento del Espíritu aquí en la vida de Simeón. Y esto nos muestra cuán importante es el Espíritu. Tú sabes qué es que te diga, antes de que fallezcas, verás. Y le dirige hacia el templo. Y entre medio de la multitud, no tan solo le mostró, sino él pudo reconocer la esencia del Espíritu Santo en el niño. ¿Sabes qué gran diferencia surgía? Y creo que brinqué, pero no importa. Si entráramos por esas puertas, ya invocando la presencia o procurando la presencia del Espíritu Santo, desde que salimos de nuestra casa, es más, desde que estamos en la preparación. Mientras ustedes estaban hoy aquí, yo estaba en casa. Cada domingo que mi amado se levanta, yo me levanto. Ya cuando veo que sale, me acuesto. Pero procuro que al entrar por esas puertas,
yo no entre con la expectativa de que el Espíritu Santo se me... No. Yo vengo ya con la autoridad y ya vengo con el Espíritu Santo activado. Cuestión de que cuando me levante aquí, no sea mi yo lo que provoque adoración, sino que sea el Espíritu Santo ya exaltado, procediendo a moverse porque ya fue invocado, porque ya fue provocado. Yo no dejo que mi circunstancia limite mi adoración. Al contrario, he aprendido a que en medio de ella es que entonces salga mi mejor adoración. Porque ahí es donde Dios dice, oh santo, me ha entronado, ahora es que yo voy a proceder a moverme por mi hijo, ahora es que yo voy a proceder a moverse por mi hija. Les compartí a ustedes, a las damas en el retiro. Desde pequeña Dios siempre puso eso. Y en medio de la cirugía de mi mamá, cuando yo apenas tenía como 6 años, yo no entendía lo que estaba pasando. Pero mami tuvo que estar en el hospital muchos días. Yo tenía un piano. Y sin saberlo tocar, simplemente tocaba una tecla y me dejaba llevar por esa melodía. Y por ahí empezaba. Y lo que le decía al Señor era que simplemente gracias, simplemente gracias, simplemente gracias, simplemente gracias. Esas eran las palabras que yo decía. Yo no entendía, pero eso era el Espíritu Santo dentro de mí, tan pequeña, sin yo saber que lo que estaba enseñándome era exaltarle en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de toda la circunstancia. Durante la juventud, de igual manera, muchas cosas surgieron que pudieron haber marcado, que me pudieron haber marginado, que pudieron provocar en mí que yo marginara a Jesús, que yo marginara a Dios y yo procediera entonces a ser una más de los perdidos. Pero el que habita en mí me enseñó que mejor era exaltar para verlo a él hacer lo que él mejor sabe hacer. Y tan reciente como durante el tiempo de COVID, que ahí yo creo que nos cegamos todos, perdimos de verdad. Vino como un spotlight el día que me tocó dejar a mi esposo en el hospital. Y ese spotlight fue sobre mi hija, quien me dice, bueno, ahora te toca hacer lo que tú sabes hacer. Así que déjame en casa de abuelita y pasa tiempo con tu Dios para que Él haga lo que Él tiene que hacer a través de tu adoración. Eso fue un momento como que de... Eso fue un viernes. Lloré, gimé, hasta más no poder. Pero ese sábado dije, no, en medio de la adoración, a lavarse cabeza, a arreglarme, porque dije, Él me tiene que ver bien. Y Él necesita ver al Dios de nosotros a través de mí para que entonces Él se pueda levantar. Pero es que no obstante, no tan solo eso, es que en medio del hospital Dios estaba trabajando con él. Envió una negrita de esas rabacachonda, de las que usualmente van a esas iglesias morenitas, medias pentecostales, de las que tú sabes que machean de hopping, ¿sabes? Los zapatos con la correa, con el blazer, y esos gorritos que, tú sabes, como que andan así. A nosotros nos hacen falta viejitas así. Así que, pastora, tenemos que darle oportunidad más al ancianato a que rompa a dar testimonio de lo que Dios da. ¿Sabes por qué? La juventud hoy día se mueve de una manera diferente. Y hablan de testimonio, no les quito, no les resto de lo que Dios está haciendo con ellos. Pero a veces siento que no hay cimiento, que no tienen mucha dirección, porque estamos más por los likes y por cuántas amistades tengo. O sea, más por, ¿cómo es que se llama, papá? La dopamina. Más porque esa emoción de que me dan like. La palabra llega, pero están vacíos. Viven, pero no viven en integridad. Nos hacen falta más ancianos que abracen a la juventud y le hablen por la palabra. No emocionalismo, por la palabra, para historias como esta. Amén. Hay personas, es que cuando Gabriel me dijo que la que le tocó fue una
negrita así, yo lo único que podía imaginar era la vestimenta completa. Yo estoy loca por ir a una iglesia así. ¿Alguien se apunta ahí conmigo? Estoy loca por ir a una iglesia pentecostal de los negritos, pero tú tienes que ir, pastor, porque a ti te gusta ser así. Eso tú tienes que ir conmigo. No verte correr, porque por favor no corras, pero por lo menos verte como tú haces así. Es que está en serio, no, es para que se rían. Estoy aprendiendo de mi pastor, para que se rían. Pero me encanta aquí cómo la palabra nos enseña que es posible alcanzar esa relación con el Espíritu Santo. Pero mira lo atrevido que fue Simeón. Por favor, no se le ocurra hacerle esto a Stephanie, porque Stephanie es capaz de meterle un manotazo al que sea. Pero, miren lo atrevido que fue Simeón, que él mentira, I love you. que él simplemente cuando el vete conmigo a la película, vamos a hacer la película, dale, haz la película conmigo. Sí, así es el sombrero, así mismito. Entran al templo, José con sus 2 tórtolas, María con el corderito, con el bebé. Todo el mundo le mira y yo imagino que la gente era como que, porque si eran pobres, tenemos que entender que su vestimenta también estaba quizás no en las mejores condiciones, ¿verdad? Somos típicos críticos de la vestimenta, de la apariencia y les damos a la gente de codo, ¿verdad? Entran y empiezan los fariseos, los escribas, todos allí mirando como que, Pero de momento viene este Simeón por acá, dirigido por el Espíritu Santo, y yo me lo imagino presentado, si es como yo. Pero usted se imagina un bebé recién nacido que así mismo coja, se lo arreglate. Y yo sé que venía impresionado, pero obviamente tenía que quitarme mi bebé de esta manera. Pero en la contemplación, él contemplando, procede a decir diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, porque allí estaban reunidos todos, las diferentes pueblos de Israel, pero allá había de todo. Y él estaba declarando: yo he visto tu salvación. Y todos, imagínate, él viene y agarra el bebé de los brazos mientras todos están mirando. Y cuando este decreto, esta palabra sale de sus labios, él está bendiciendo a Dios. Y está, en otras palabras, dejándole saber: el Mesías está aquí. No busques más a tu héroe está aquí. Pero ellos no se habían dado cuenta. Y aún así, siguieron dudando. Le dieron por loco. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Hasta el sol de hoy, el pueblo de Israel es reconocido como el pueblo escogido. Y José y su madre, María, estaban maravillados de todo lo que les decía él. Te pregunto hoy, cuando entras por esas puertas, ¿vienes buscando la presencia de papá, la que se manifiesta? ¿O vienes entrando para ver qué va a predicar el pastor o la pastora, para luego salir por las puertas y criticar lo que predicaron y no recibir las respuestas que Dios te ha dado?
la respuesta que estabas esperando, porque simplemente no vino de una manera bonita. Me atrevo a decírtelo porque yo lo hacía. Y no me avergüenzo en decirlo y decir perdón. ¿De qué manera entras por estas puertas? ¿Con acción de gracia? Dice la palabra en el Salmo, entras por sus puertas con acción de gracia. Entras por esas puertas con acción de gracia. ¿Vienes aquí simplemente a ocupar un asiento o vienes aquí a recibir el maná que papá te está proveyendo en medio de tu desierto? Yo no sé tú, pero yo prefiero decirle al Señor, Señor, enséñame, dirige mis pasos para poder procurar que seas tú descansando sobre mí. Que no tan solo estés, sino que puedas reposar en mí. Que mi obediencia llegue a tal magnitud que tú puedas sentirte tan y tan orgulloso, si se puede decir de esa manera, tan en complacencia de mi obediencia, de tu obediencia, para que su Espíritu Santo pueda simplemente, para que aún en medio de tu necesidad tú cierres tus ojos y tan solo con tú cerrar tus ojos ya tú ves el spotlight. Ya ahí ves dónde está la solución. ¿A ti no les ha pasado? Me ha pasado una vez y de verdad que me dejó, como uno dice, me dejó tonta, perpleja, anonadada. Saber que había una situación, cierro mis ojos y Dios simplemente proveyó ahí mismo, como un tipo spot. ¡Tuc! Aquí está. Esos momentos que papá nos permite vivir son momentos que para mí marcan el trayecto hacia donde nos dirigimos, hacia donde, por ejemplo, mi casa se dirige. El Espíritu Santo no es un fantasma, no es un viento, no es un fuego o una paloma. A menudo se simboliza como ellas. Pero más sin embargo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No la tercera porque sea la última que se nos presente, que tenga menos valor, sino porque es la tercera en nosotros conocer en la historia. O más bien revelado ante nosotros. En el momento que Jesús te dijo, mas os dejo el Consolador. Sigue siendo los tres en uno, pero entonces ese es omnipresente. Ese está con nosotros en todos lados. El Espíritu Santo está en ti. Y de la misma manera que le es revelado a Simeón, te ha de ser revelado en ti. Amén. Así que nos es necesario. La historia de Simeón, pues esta historia, que Lucas nos comparte, me llevó a entender que es necesario que tengamos nuestros ojos espirituales bien abiertos. Para estar prestos y atentos cuando nuestro héroe, cuando nuestro Mesías haga un acto de presencia a nuestra vida. En todo momento. Así que cierro con esto. Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Hemos aprendido en el transcurso de la historia que somos hijos. Todos. Como el día que yo le dije a una de mis nenas, digo, mira, él es mi papá espiritual, por lo tanto, usted es el favorito espiritual. El pastor le dijo, yo soy su pastor. Para mí eso fue no lo tomé a mal, sino que entendí esto. Dios no tiene nietos. Todos somos hijos. Por lo tanto, tú y yo tenemos un acceso directamente a Él. Ya no más tenemos que hacer sacrificio de palomitas, de cordero, porque ya el cordero inmolado se llevó a la cruz todo pecado y nos dejó a su Espíritu Santo, el Consolador. Te voy a pedir que te pongas en pie.
Le pido al Padre que esta palabra haga rema, que puedas meditar en ella. Regresa al capítulo, estúdialo. Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 33 o más. Iglesia, si entendiéramos la bendición que hay de meterse en la palabra, no andaremos cojeando, no andaríamos constantemente mendigando, pidiéndole a otros que nos eduquen cuando la dirección está directa. No que menospreciemos a los líderes que Dios ha puesto a nuestro lado, a nuestros pastores, a nuestros ancianos, pero hay un sentido diferente. A la gente que está conectada en Facebook, les bendigo, les pido que el Padre, que en esta mañana la palabra que ha sido impartida, la abraces, la hagas tuya, que procures poder conocer más al Espíritu Santo de manera tal que ese tanto querer como el hacer en la obediencia del Señor pueda ser efectiva en tu vida, para que el Espíritu Santo no tan solo more en ti, sino que repose en ti. Dios te bendiga.